Psicoscopio, audiovisual institucional de la Facultad de Psicología, tercer año en línea, acercando a la comunidad temas de actualidad psicológica. Emisión número 21 de Psicoscopio, correspondiente al mes de septiembre. Históricamente, desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, hemos sostenido una continua defensa de los derechos humanos, el estado de bienestar y la educación pública, laica y gratuita. Organizado por la Facultad, el pasado 1 de septiembre, disertó el sociólogo y senador nacional Eric Calcaño con motivo de la presentación en Córdoba de su libro Recuperar el estado de bienestar. Compartimos algunas de las ideas desarrolladas en la ocasión. Bienvenidos. Realmente es un gusto estar acá en la Universidad de Córdoba, 400 años. No es poco, ¿no? Bastante. ¿Qué los jesuitas, no? Estuvieron por acá, no fundaron eso. Bueno, eso nos permite entrar un poco de lleno en la temática de recuperar el estado de bienestar. Cuando pensé que iba a hablar del estado de bienestar en la Facultad de Psicología, dije, bueno, qué mejor lugar para hablar de bienestar. Quizás podamos tener un estado sin complejos, un estado que quiera cambiar, un estado que viva bien. Podemos mezclar el campo nacional y popular en el cual pertenecemos, y a veces cuando vemos a la gente del arco opositor parece que son más del campo freudiano, pero no importa, igual nosotros vamos a tratar de entenderlos, de ver cómo funcionan, de ver cuáles son sus motivaciones profundas. Ya Keynes decía que para entender una crisis económica no había que referirse únicamente a las cuestiones estrictamente de la ciencia económica, que es una ciencia social, sino que había que llamar a la etnología, a la antropología, a la historia, a la sociología y a veces a la psicología o a la psiquiatría para tratar de explicar los fenómenos de crisis financieras como el que estamos asistiendo. Además estoy muy contento de estar en una universidad casi en una posición de profesor. Tengo intentado decir, saquen una hoja, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, porque está bueno la docencia. Voy a ver si el año que viene puedo volver a la docencia, porque mantiene el espíritu siempre alerta y siempre sirve para que algún alumno o alumna más aventajado haga una pregunta difícil, entonces uno diga, no, eso lo vemos la clase que viene. Pero bueno, hablar del estado de bienestar, no sé, voy a tratar de hablar todo lo que pueda, después los sobrevivientes harán preguntas. Hablar del estado de bienestar, primero implica un poco hablar del Estado. Estoy leyendo un libro que habla un poco de la historia del Estado desde la nada, digamos. Empezamos con las tribus sin jefe y ahora estoy pasando los capítulos de las tribus con jefe. Y después, bueno, sigue como el Estado hasta el 1300, es un Estado en construcción a partir del 1300 hasta 1648, la paz de Westfalia. Es un Estado que se construye, es un Estado que se construye contra la Iglesia, contra la nobleza, contra algunas ciudades, o conquistando el espacio territorial de determinadas ciudades, y luego, bueno, llegamos a la figura del monarca, en el cual ya el Estado es un Estado que pasa a su siguiente fase, que es el Estado como instrumento de expansión imperial, Estado que pueda contener nacionalidades en desenvolvimiento. Hasta 1789 el autor del libro que estoy leyendo cuenta más o menos cómo el Estado se convierte en un instrumento de poder de sectores sociales, de las clases dominantes de esos países, y después, desde 1789 hasta el 1945 es la etapa de expansión de la idea del Estado, ¿no? o del Estado ya como una cuestión, el ápice de toda la cuestión estatal, y cómo en los años de la posguerra europea se crea este estado de bienestar, y luego a partir del 75 el autor dice el declive del Estado, cómo el Estado va cayendo. Y acá, dado que estamos en un lugar en el cual anduvieron haciendo de las suyas los jesuitas, hace 400 años ya, entonces, miren que las provincias, ¿cuántas discusiones tenemos a veces con provincias que dicen, no, pero nosotros preexistimos a la nación? Así que la Universidad de Córdoba puede decir, no, pero nosotros preexistimos a las provincias. Así que en el orden de prelación de un montón de cosas, quizás sea un argumento estos 400 años. Los jesuitas en realidad consideraban que el Estado era una emanación, era el fruto de una alquimia un poco extraña entre el poder que venía de Dios, por supuesto en su visión de las cosas, y que ese poder de Dios iba al pueblo, y después el pueblo más o menos hacía una especie de contrato social con el monarca o lo que fuera. Pero digamos que el poder venía de Dios, pasaba para el pueblo,
e iba para el monarca. San José Belarmino, Suárez, eran todos los jesuitas que más o menos ahondaban en esa historia. Eso va a inspirar a los amigos Voltaire, Rousseau, Diderot, que van a ver en el contractualismo una manera de decir, bueno, en realidad son los ciudadanos que ceden una parte de su soberanía, una porción de la soberanía que cada uno tiene en el estado de naturaleza, es decir, en el estado de la guerra de todos contra todos, y cedemos esa parte de libertad que tenemos en pos de un estado que nos va a dar un montón de derechos o nos va a garantizar un montón de cosas. Esa es la teoría contractualista clásica, me olvidaba del compañero Hobbes, que estaba dando vueltas por ahí también, y con eso es el pensamiento liberal hasta ahora. Y todo va bien hasta que uno empieza a leer a Foucault, y en realidad Foucault dice que no, que es el Estado el que hace ciudadanos. Da vuelta a la cuestión, no es una cuestión de los ciudadanos que libremente o en asamblea o un día se despertaron, sino que en realidad es el Estado el que crea esa ciudadanía porque los necesita. Necesita el Estado de los ciudadanos, el Estado como aparato, como dispositivo de poder, porque necesita soldados, necesita impuestos. Y eso solo lo puede hacer dándoles, digamos, ese derecho de ciudadanía. Yo me voy a quedar con ese concepto un poco de Foucault para tratar de analizar. Ayer estábamos en debate en el recinto y una senadora, que no voy a decir que fue Estensoro, decía que uno nace libre, que uno nace en libertad. Y parece, entonces, ahí me tenía el flashback de Rousseau diciendo en el contrato social, el hombre nace libre y sin embargo está en cadenas en todas partes. Yo pensaba, pero en realidad uno no nace libre, uno nace terriblemente dependiente. Nace dependiente de la mamá, que es uno de los temas importantes que se estudian en esta casa de estudios, pero después nace dependiente del papá y dependiente de la familia y dependiente de un montón de cosas, y después uno depende de su trabajo y depende... En realidad la libertad es una construcción, no es algo que tengamos. Que no la tenemos dada de nacimiento, que está bueno, los hombres nacen libres e iguales. Fíjense que además son siempre los hombres, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los hombres nacen libres, iguales, en derechos, obligaciones, bla, bla, bla. Esos derechos son la libertad, la propiedad viene después, la igualdad viene un poquito más para atrás. Pero mi punto es que esta cuestión de la libertad y de la ciudadanía y el hecho de ser libres y de hacer política y de la democracia, bueno, en realidad necesita de un Estado. Nosotros, sin un Estado no podemos desarrollar esas aptitudes, esas virtudes, y nos encaminaríamos un poco más a pensar con Aristóteles que si el hombre y la mujer son animales políticos, el objetivo del Estado es el bien común. Entonces, de ese modo, tratamos de establecer algún tipo de ida y vuelta entre Aristóteles y la cuestión del Estado y de la política para decir, bueno, nosotros podemos hacer política, nosotros podemos desarrollarnos, nosotros podemos ser libres en tanto haya un Estado. Sin Estado, nosotros no somos libres. Sin Estado nos sacan prácticamente todo. Fue el modelo diseñado durante la dictadura militar y perfeccionado en los 90. A ver, si no existe el Estado, y yo vengo de una familia de raigambres muy negativas, positivistas, anarquistas, además de la ciudad de La Plata, entonces otra ciudad universitaria también que acompañó esa cuestión de hombres de una república libre, la reforma del 18 quiero decir. Entonces, en realidad, si nosotros nos juntamos ahí y tratamos de ver que la ausencia de Estado no hace la felicidad de nuestras pulsiones más felizmente anarquistas, sino que al contrario son las fuerzas de mercado las que se imponen, las que sojuzgan. Cuando se retire el Estado, no es el reino de los ciudadanos libres, libremente asociados, que como Marx pensaba uno podía ser artista a la mañana, artesano a la tarde y pasar la bomba. No, cuando el Estado se retira, quedan las fuerzas de mercado o la fuerza de los poderosos, llámese en el medioevo los señores feudales, pero hoy en día la fuerza de las corporaciones. Aristófanes, que era un muchacho del Peloponeso, escribió una comedia llamada Pluto o de la riqueza, en la cual Pluto, que era el dios, que no es un perrito de invento del imperio, era el dios de la riqueza, y los campesinos, y era ciego, entonces daba riquezas a cualquiera. Entonces los campesinos pobres decidieron hacer una vaquita para pagarle la operación de cataratas. Entonces, de ese modo, Pluto podía ver a quién daba la riqueza y distribuía correctamente, y bastaba ver a Pluto para que Pluto enseguida, según la
la orfandad de valores pudiera proceder realmente. Eso me parece que es lo importante también. Nosotros queremos un Estado con los ojos abiertos, queremos una justicia con los ojos abiertos, queremos esa visión de las cosas, es recuperar ese imaginario que tenemos. Superávit fiscal, superávit comercial nos aseguran un colchón frente a las crisis. Un buen estado de las cuentas del Banco Central nos asegura la imposibilidad de un golpe de mercado, esos tipos que sacan dólares, y les aseguro que ha habido en los momentos más complejos de todos estos años tanta fuga de capitales como durante la alianza. Lo que pasa es que como nosotros generamos dólares o conseguimos divisas por el comercio exterior, hemos logrado reponer ese colchón, le hemos pagado al Fondo Monetario Internacional, usamos las reservas para pagar la deuda de los gobiernos renegociada, la deuda de los gobiernos anteriores que Néstor renegoció con un 70% de quita, inaudito, sin ajuste fiscal. Entonces, de algún modo nosotros hemos puesto las bases todo este tiempo de un cambio, espero yo, duradero de las relaciones de poder en nuestro país. Estatizamos aerolíneas, recuperamos el manejo de las jubilaciones. Hay muchas subvenciones, hay que trabajar el tema de las subvenciones. Recordemos también que las subvenciones son un salario indirecto también para el trabajador. Quizás habrá que subvencionar menos a la oferta y más a la demanda, al cliente. Nos queda mucho por hacer y los acontecimientos de Jujuy lo han mostrado, pero más de 500.000 viviendas, 230.000 en ejecución. Tenemos el doble de electricidad. Ahora tenemos picos de consumo, pero se incorporó prácticamente en todos estos años, se duplicó la cantidad de energía eléctrica. Para la clase media, que es tan importante, pasamos de 6 a 9 millones de autos. Ahora es interesante porque en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, a veces dicen, bueno, pero hay demasiados autos, hay que hacer más rutas. No, muchachos, no se puede, es inelástico. Se hacían 3 millones de toneladas de cemento, ahora son 9. Estamos frente a un nuevo país. Entonces, distribuir la palabra, porque sin distribución de la palabra no tenemos asegurada la distribución del ingreso. Son dos cosas que van juntas. Nosotros tenemos que decir por qué hay que distribuir el ingreso y distribuirlo. Y a medida que distribuimos un poco más, tenemos que decir por qué queremos seguir distribuyendo. Porque si no, esa cuestión del relato. Sí, nosotros estamos estamos dirimiendo la cuestión del relato. La República Perdida no era el relato radical de 1983. El discurso de Roca en 1880 no fue el relato de la generación del 80. Bueno, nosotros tenemos que agarrar los pedazos de relato nacional que han quedado, juntarlos y reconstituir la formación de la conciencia nacional, para citarlo al amigo Hernández Arregui. Y por último, dado que estamos aquí, la distribución del conocimiento. Para que nosotros logremos que esta juventud que desborda los ámbitos de contención y de conducción también llegue a los ámbitos de gestión, y hay que saber. Entonces, el tema de la escuela primaria, la secundaria y la universidad, bueno, eso hay que llevarlo a toda la mayor cantidad de pueblo posible. Cito las universidades del conurbano porque es mi territorio, pero ya no es más el pueblo el que tiene que ir a la universidad, sino es que la universidad es la que va al pueblo. Y eso está bueno, significa que dentro de 5, 10, 15 años vamos a tener diplomados que van a ser de sectores sociales que, según los liberales, jamás tendrían que haber sido educados. Entonces, en ese momento sí vamos a poder decir que ya estamos orillando ser un país desarrollado, ser un país integrado, ser un país soberano, y también ser un ejemplo, ¿por qué no?, para los demás, dado que los argentinos somos tan creídos en nosotros mismos y los cordobeses mucho más creídos que todos, para poder seguir siendo una patria justa, libre y soberana. Muchas gracias. La filmación de toda la conferencia está disponible en nuestro sitio web www.psiche.unc.edu.ar. Esto fue Psicoscopio número 21, audiovisual institucional de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.